tomó por sentado que un cristiano debía perdonar. El primer asunto. Él tomó por sentado que un cristiano debía perdonar. Él no preguntó si debo perdonar. Él sabía que había que perdonar como cristiano. Porque para Pedro no había tal cosa como un cristiano que no perdonara. Su preocupación fue ¿hasta cuánto? ¿Y cuánto él formuló? ¿Hasta cuándo él formuló? ¿Hasta cuánto? Hasta 7. ¿Cuánto? ¿Sabe que Pedro creía que él era muy generoso en la respuesta que él dijo hasta 7 veces? Hasta 7 veces. Pero cuando Pedro dio esa respuesta hasta 7, uno tiene que investigar por qué Pedro dijo 7. ¿Sabe por qué Pedro dijo 7? ¿Sabían por qué? Porque los estándares judíos, cuando una persona te hacía daño, lo único que se permitía era perdonar hasta 2 veces. Esos son los estándares judíos. Y Pedro se extralimitó y dijo 7 veces. Pero ¿sabe que Pedro estaba pensando en un perdón perfecto? Porque el 7, para los estudiantes de la profecía, el 7 significa perfección. Y él creía que estaba formulando una pregunta correctamente. Pero ¿sabe, hermano? Pedro formuló la pregunta en una forma equivocada. Porque tal vez usted pregunta, ¿cuán a menudo debo perdonar a la persona que me ha hecho daño? Pedro está sugiriendo que el perdón es algo que yo lo puedo medir, por eso es equivocado. También Pedro creía que el perdón era cuantificable, que yo lo puedo contar. No lo puedo contar. Estaba sugiriendo que hay gradaciones para el perdón. Y tal vez usted pregunta, ¿cuán a menudo debo perdonar? No, hermanos. Pedro formuló la pregunta equivocada porque usted no puede medir por ley lo que está definido por la gracia de Dios. El perdón es una extensión de la maravillosa gracia de Dios y yo no lo puedo medir. En vez de formular la pregunta equivocada, la pregunta debe ser, ¿por qué debo perdonar? Y así se titula mi sermón. ¿Por qué debo perdonar? ¿Sabe que una mamá mencionó que su hija mayor de 13 años había sido abusada sexualmente por el mejor amigo de la familia? Y ella se preguntaba, ¿por qué debo perdonar a esa persona que nos hizo tanto daño? Por otro lado, una mujer que recibía tratamiento psicoterapéutico le dijo a su terapeuta que su mejor amiga había sido embarazada por su esposo. Y se preguntaba, ¿por qué debo perdonar? ¿Por qué debes perdonar a la persona que te quitó tu esposo o tu esposa? ¿Por qué debes perdonar a esa persona que abusó de ti cuando era apenas un niño o una niña? ¿Por qué debes perdonar al esposo que está saliendo con la otra? ¿Por qué? ¿Por qué debes perdonar a esa persona que está tratando de destruir a tu familia? ¿Por qué debes perdonar a esa persona que está hablando mal de ti? ¿Y por qué debes perdonar al hermano que ha pecado contra ti? En una ocasión, una hermana de iglesia conoció a otro joven, a otra persona en la iglesia. Y en un momento dado hubo una invitación. Ella lo invitó para ir a su casa para solamente compartir una comida especial. La cena fue en la casa. Después de la cena dejaron de hablar. Y después de ese momento, él trató de tener intimidad con ella.
Y ella se enfureció y le dijo: ¿cómo es posible? Yo no te traje aquí para eso. Te largas. Te largas. Y abrió la puerta. Y mientras la puerta está abierta, él le dice: te perdiste la gran oportunidad. Y ella lo empujó y cerró la puerta. Pero mientras se quedó en la casa, comenzó a decir: ¿por qué me ha hecho tanto daño? ¿Por qué debo perdonarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta se ha formulado a través de los años. ¿Por qué debo perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño? ¿Por qué? Y hoy yo voy a mencionar 3 razones por las cuales un cristiano debe perdonar. Y si usted tiene un lápiz o un bolígrafo y usted quiere anotarlo, porque la mejor memoria es el lápiz o el bolígrafo, anótelo. 3 razones. 3 razones. Pero antes de mencionar las 3 razones, yo voy a mencionar 2 conceptos básicos. El primer concepto lo voy a colocar como base y el último concepto lo voy a presentar al final del sermón. El primer concepto, y creo que hablé de algo en la presentación, el primer concepto que voy a presentar como base, antes de presentar las 3 razones, el primer concepto básico es: no es fácil perdonar. Aquí usted no diga a fulano y a fulana: ay, yo no sé por qué tú te preocupas por eso, si eso no es tan grande. ¿Usted lo ha escuchado? Mire, no es fácil perdonar, porque usted no conoce la vida de la persona. Usted no conoce el trauma, el problema que pasó. Como humanos, no es fácil perdonar, pero vale la pena. Pero no es fácil. Necesitamos el poder de Dios para perdonar. Pero humanamente no es fácil. Ese es el primer concepto. Primera razón por la cual un cristiano debe perdonar: por la paz de su propia alma. ¿Por qué dice? Por la paz de su propia alma. Usted necesita tener paz. Paz. Porque si usted no tiene paz, su corazón se llena de resentimiento, de amargura. ¿Cuánta gente no duerme y tiene que recurrir a antidepresivos? Y yo he encontrado en mi práctica profesional que muchos de ellos, la razón de su amargura, de sus dolores físicos, de sus molestias, ha sido la falta del perdón. Y no tienen paz. Y pasan la noche. Hermano, los momentos más difíciles son cuando llega la noche. Porque todo está en silencio. ¿Y cómo está tu mente? Corriendo, corriendo. Y los pensamientos comienzan a rumiar. ¿Qué significa rumiar? De hecho, los psicólogos hemos tomado ese concepto de la agricultura como la vaca. La vaca rumia porque come el alimento, entra y sale. Entra y sale. Y es un círculo vicioso. Así son los pensamientos, rumiando, rumiando, dándole vuelta y dándole vuelta, y no le dejan dormir. Y hay gente que no tiene paz. Y hay personas que tienen que hasta recurrir, como dije, a medicamentos para poder dormir, porque los pensamientos no lo dejan dormir. Y como decía alguien, mientras tú estás en tu casa malhumorado, ellos están fuera bailando. O sea, mientras tú te estás amargando la vida por lo que la persona te hizo, tal vez el otro por allá está feliz. Y usted amargándose. No se amargue la vida. Usted necesita tener paz. Por eso dice el salmista: mucha paz gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Se acuerdan de Esteban, uno de los 7 diáconos? Cuando Esteban lo está
están apedreando, que esa muerte debe ser terrible, por apedreamiento. Cuando le están apedreando, Esteban perdonó a sus enemigos por la paz de su propia alma. Y un día se va a encontrar con el apóstol Pablo, que estuvo allí. Y él tenía paz. Hermanos, el enemigo quiere que nosotros mantengamos amargura en nuestro corazón. Él se goza cuando ve a un cristiano con amargura, con ira, con coraje. Él se goza. Él sabe que el resentimiento, el odio, la malicia roban la espiritualidad de un cristiano. Él no quiere que tú tengas paz. Hermanos, conoce esa carga emocional y psicológica. Por lo tanto, ¿debo perdonar por qué cosa? ¿Por qué dije? Por la paz de su propia alma. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando tú perdonas a alguien, no significa que tú lo vuelvas a aceptar en tu vida incondicionalmente. No. Yo recuerdo un caballero que yo lo conocía muy bien. Y yo daba terapia allá en la conferencia en Puerto Rico. Y él preparó una hoja, pero preparó un sermón en una hoja para probarme a mí que su esposa tenía que perdonarlo porque él le fue infiel a ella. Pero un montón de veces. Y ella tenía que perdonarlo porque la Biblia lo decía. Y seguía y seguía. Y ella me había dicho, doctor, yo no quiero estar con él. Él me falló un montón de veces. Yo no quiero estar con él. Y él me decía, sí, ella me tiene que aceptar incondicionalmente de nuevo. Y cuando él terminó, mire, habló conmigo 45 minutos. Y yo le dije, hermanito, el discurso te quedó bonito, pero no vale. No vale. ¿Por qué? Porque el perdón no significa que te tenga que aceptar de nuevo en tu vida. Tú puedes perdonar a alguien, pero no es necesario que esté en tu vida. Porque puede ser que esa persona que esté en tu vida te va a dañar la vida. No, tú lo perdonas. Tú lo perdonas. No tienes que aceptarlo de nuevo en tu vida, pero tú lo perdonas. ¿Por qué? Tú lo vas a perdonar porque tú necesitas tener paz. Paz. ¿Sí o no? Paz. La segunda razón por la cual un cristiano debe perdonar, porque el pasado es. ¿Se acuerdan lo que yo dije en la presentación? Que el pasado no debe definir tu presente. Tú perdonas porque el pasado es. Hay que perdonar. En el año 1978, un pastor estaba dirigiendo una junta de iglesia porque una hermana de la iglesia le pidió, 1978, le pidió, por favor, pastor, yo necesito que usted me ayude con un conflicto que tuve con otro hermano de esta iglesia. Y yo necesito que usted me ayude. 1978. Y en esa reunión, una hermana describió con todos los detalles lo que el miembro le había dicho. El pastor se impresionó porque ella describía todos los detalles como si fuera el día de ayer. Muy impresionada. Y entonces, como el pastor estaba impresionado, la reunión fue en 1978. 1978. El pastor estaba tan impresionado que el pastor le quiso formular una pregunta. Hermana, ¿cuándo ocurrió eso que ese señor del hermano de la iglesia le hizo daño a usted? Oh, sí se lo voy a decir, porque no se lo voy a ocultar. ¿Pero cuándo fue? 10 de agosto de 1951 a las 4 en punto de la tarde.
10 de agosto de 1951 a las 4 de la tarde. Si usted resta 1978 a 1951, habían pasado 27 años. Y ella todavía no perdonaba. No perdonaba. Y el pastor le dijo, ¿sabe, hermana? Como para esa fecha yo no había nacido todavía, yo no voy a resolver un problema que sea más grande que yo. Entrégueselo a Dios. 27 años. Ahora te pregunto, ese fue el caso de esa hermana. ¿Cuántos años hace que una persona te marcó tu vida y todavía al día de hoy tú no la perdonas? Y cuando yo formulo la pregunta, mucha gente me dice, ¿y cómo usted sabe si la persona perdonó o no perdonó? Usted perdonó cuando usted recuerda el evento y ya no le produce dolor ni coraje. Pero si le sigue produciendo dolor y coraje, usted no ha perdonado. El pasado, ¿qué cosa? Pasado es, hermano. Pasado es. Pasado es. Hermanos, hay gente que se destruye porque sigue viviendo y corriendo ese pasado, sigue cargándolo. Leí una historia y la incluí en el sermón. Y esta historia, según la descripción, yo puedo deducir que no era de la iglesia adventista. Un pastor de otra denominación, en un momento dado, organizó la Santa Comunión, donde se presentan los emblemas del pan y del vino. Y él lo que hizo fue que colocó la mesa del pan y el vino al frente y le pedía a los hermanos que vinieran al frente y él le daba el pan y el vino y la gente participaba cuando él se lo indicara. Y todo el mundo pasaba. Pero hubo una persona entre la iglesia que llegó, miró los emblemas y no los tomó. Y pasaron tal vez 10 o 15 o 20 minutos y regresó y los tomó. Mientras esa escena se está dando, un hermano de la iglesia de una esquina lo observó todo. Y como la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Él dijo, yo cuando ese señor salga de esta iglesia, yo le voy a preguntar por qué él hizo eso, lo que hizo. Porque él fue al frente, miró y luego pasaron 10, 15 o 20 minutos y no los tomó. Cuando terminó el culto, él le preguntó, hermano, usted es un feligrés muy extraño. Cuando el pastor indicó que pasaran al frente, yo lo vi a usted que llegó hasta el frente, pero miró los emblemas, miró a los lados y no los tomó. ¿Qué le pasa a usted? Usted es tan extraño. Pero después pasaron 10, 15 o 20 minutos y usted regresó y los tomó. Y yo le voy a decir, cuando yo pasé al frente y miré hacia un lado, allí estaba la persona que le había dado muerte a mi papá. Y luego dijo que había sido un mero accidente. Y cuando yo encontré el cadáver de mi padre, me arrodillé frente a su cama y dije, el día que encuentre al asesino de mi padre, lo voy a confrontar. Y ahí estaba. Yo no podía participar de los emblemas. No podía. Porque el coraje y la amargura emergieron. Yo no podía. No podía hacerlo. Allí estaba. Y regresé. Bajé mi cabeza.
Y dice, Señor, ¿cómo puedo perdonar a esa persona? Pero de momento abrí mis ojos y miré hacia la plataforma y vi un cuadro de Jesús lavándole los pies a Judas Iscariote. Y me dije a mí mismo, si Jesús pudo lavar los pies a Judas Iscariote, ¿quién soy yo para no perdonar al asesino de mi padre? Y ahí decidí, lo perdono. Por eso participé. Gloria a Dios. El pasado, ¿qué cosa? Pasado es. Pasado es. Pero quiero contarle una historia que la viví yo. No la leí como esa. Yo la viví. Yo estaba haciendo el internado. Uno tiene que hacer un internado de 2000 horas en una clínica, luego la disertación y ya te nombran psicólogo. Y durante esas horas yo atendí a un paciente que cuando vino por primera vez a la clínica estaba bien barbudo, peludo, que parecía el hombre lobo. Desaliñado y con un olor nauseabundo. Y yo decía, tengo la impresión que este hombre tiene una depresión mayor severa, crónica, terrible. Y cuando le hago la evaluación, que me toca la evaluación para hacerle el diagnóstico y mandárselo al psiquiatra de allí mismo de la clínica, exactamente, el hombre tenía una depresión mayor severa, tenía alucinaciones que no tenía este hombre. Y yo hice todo el formulario, lo discutí con él y todo, para luego le hice el diagnóstico y luego lo mandé al psiquiatra. Pero antes de mandarlo al psiquiatra, yo le pregunté, fulano, ¿habrá algo más que usted me quiera decir que no está escrito en estos papeles? Y yo no lo voy a escribir, pero usted me quiere decir. Oh, sí, se lo voy a decir. Me dijo, cuando era pequeño, mis padres me castigaban con cables eléctricos y no estaban satisfechos hasta ver la sangre correr. Me amarraban en el patio como un perrito. Me daban unos golpes terribles. Y yo he vivido con un rencor, con odio a mis padres por todo lo que me hicieron. Desde luego crecí, me casé, tengo mis hijos, me propuse no hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Pero tengo un problema, doctor. Y le dije, ¿cuál es el problema? Es que cada vez que me duermo, cuando me despierto, me da el instinto de matar el que está al frente. Y yo dije, no se duerme en la terapia. No se duerma, porque el que va a estar al frente soy yo. Y él se rió como usted se está riendo, no se duerma. Dice, pero doctor, esto es algo serio. Cada vez después de una siesta, a mí me da con matar el que está al frente. Y yo dije, Dios mío, este paciente, eso era una hospitalización parcial, como nosotros le decimos, que la gente va a la casa y regresa a la clínica, pero hospitalización total es diferente. Así que yo dije, yo no sé, este hombre debería estar en una hospitalización total. Y si yo lo firmaba, lo mandaban para un hospital. Pero yo no sé, yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo a mí, espera, porque Dios puede hacer algo. Así que mi supervisora clínica, yo le dije, ¿sabes qué? Me compré unos libros y uno de los libros dicen, en inglés, el libro en inglés dicen que pacientes que perdonan
se levantan y se recuperan de sus condiciones de salud mental. Psiquiatras, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales lo han probado. Así que yo le dije a mi supervisora clínica, ¿me das el permiso para integrar la terapia del perdón en mi terapia? Oh, sí, bienvenido, hazlo. Y un día yo estoy dando la terapia de cómo manejar las emociones, cómo manejar el coraje, cómo manejar todos esos traumas. Y no sé, hermano, pero sé que el Espíritu de Dios fue que lo hizo. Que en ese momento yo dije, y lo que yo dije, no lo dije de mí, lo dijo el Espíritu de Dios. Yo dije en esa reunión, y él estaba ahí, con 8 o 10 pacientes más. Dije, hay personas que deben perdonar porque el pasado es. Y cuando yo dije eso, ese hombre barbudo, desaliñado, sucio y todo, se levantó y dijo, doctor, yo quiero hacer una confesión hoy. ¿Cuál es la confesión que quiere hacer? Y los otros pacientes asustados quieren hacer una confesión. Delante de usted y delante de los demás pacientes, yo quiero perdonar a mis padres de todo corazón. Y los perdonó. Y me abrazó y yo aguantando el olor porque estaba apestoso. Pero los perdonó. Los perdonó. Me dijo, soy nuevo. Se fue. Le tocaban como 3 o 4 días más para estar allí. Y todos los días la práctica era que él se colocaba una lista nueva de los pacientes nuevos para que yo los evaluara y luego el psiquiatra los evaluaba. Ese día este hombre vino bañado, rasurado, todo nuevo. Bueno, no se parecía en nada. En nada. Bueno, que cuando el psiquiatra lo vio, dijo, páseme en ese paciente nuevo. Y los demás pacientes le dijeron, no, doctor, psiquiatra, ese hombre no es nuevo, ese hombre es viejo. Y él dijo, un momentito. Y mire, hermano, yo soy testigo, yo lo escuché. Me dijo, no, un momentito. Yo soy nuevo porque el de ayer ya pasó. ¡Wow! Eso dijo él. Hermanos, yo le firmé el alta, pero yo dije, yo voy a hacer algo, porque me acordé de los libros, y yo le pregunté al paciente, quiero preguntarte antes de darte el alta, ¿habrá algo nuevo además de la confesión que tú hiciste, que ocurrió en tu vida después de la confesión? Me dijo, sí. Es que yo se lo iba a decir, aunque usted no me lo preguntara. Que el instinto de matar a una persona se acabó. Desapareció. Gloria a Dios. Hermano, eso Dios hizo en esa clínica donde yo estuve, hermano. Porque el pasado, ¿qué cosa? Pasado es. Pasado es, hermanos. Pasado es. Así que la primera razón, ¿cuál es? Por la paz de tu propia alma. Necesitamos paz. La segunda, porque el pasado es. Y la tercera, porque fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Porque Jesús dijo, perdónanos porque no sabes lo que hacen. Pero ¿sabe qué? Volvamos a Mateo capítulo 18. Jesús, para poder clarificar cualquier duda que tuvieran los discípulos allí y la gente que estaba reunida, decide contar una parábola. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Por eso Mateo 18,
Y quiero la versión antigua, no la moderna, porque la versión antigua dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Cuando comenzó a hacer cuenta, le llevaron a uno que le debía 10,000 talentos, dice la versión antigua. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Como este no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo, dice la palabra, se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Y el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó toda la deuda. ¿Cuánto le perdonó? Todo. ¿Y cuánto es el todo? 10,000 talentos. Cuando usted lee el libro de Elena de White, Palabra de Vida, el gran maestro Elena de White dice que probablemente este señor trabajaba en una oficina gubernamental, manejaba mucho dinero. Eso fue real. 10,000 talentos. Pero dice la Biblia que cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. ¿Y qué hizo? Lo agarró por el cuello, y si fuera puertorriqueño le hubiese dicho: ¡embrollo! Págame lo que me debes. Págame. Casi lo ahorca. Pero su consiervo se puso de rodillas y le rogó: por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Pero aquel no lo quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y note el versículo 35, que ese versículo es bien fuerte. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. El primer siervo, ¿cuánto debía? 10,000 talentos. Y el segundo siervo, 100 denarios. Pero a mí me llamó la atención, porque hubo alguien que decidió hacer un estudio. Hubo alguien que decidió hacer un estudio y buscar una equivalencia de los 10,000 talentos en esta época y los 100 denarios. ¿Y quieren saber cuánto equivaldría los 10,000 talentos hoy día? ¿Quieren saber? 3.5 millones. Imposibles para pagar. 3.5 millones. Pero él se lo perdonó todo. El otro, ¿cuánto debía? 100 denarios. ¿Y sabe cuánto equivale 100 denarios hoy día? $20. Y por poco lo coge por el cuello y lo ahorca. Ahora, ¿qué representa la parábola? Los 3.5 millones representan el pecado que yo cometo contra Dios. Y cuando le pido perdón, los 3.5 millones de pecados, el Señor te dice: perdonado. Y los $20 representan las ofensas que cometemos con el esposo, la esposa, los hijos, el hermano, la hermana de la iglesia, y todavía los queremos coger por el cuello y ahorcarlos. Como pastor, y me imagino que el pastor lo ha visto, yo he conocido gente que cuando celebran la cena del Señor no vienen por no lavarle los pies a un hermano, porque no lo soportan. ¿Sí o no?
como la hermana esa que dijo, pastor, si fulana de tal va al cielo, yo no voy. Y le dije, ya usted se quedó. Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Nos perdonó. Y yo le decía al principio, el primer concepto de base, le dije que perdonar no es fácil. Y el último concepto que quiero presentar para cerrar y poner tope a esto, que es necesario cerrar los capítulos en la vida. Es necesario. ¿Y cómo cerramos los capítulos? Perdonando. Perdonando. ¿Y sabes qué? Quiero decirle que el que está aquí, yo estuve 30 años sin perdonar a mi papá. 30 años. Yo soy gemelo. Mi hermana vive en Hartford, Connecticut. Y mi papá nos abandonó cuando nosotros teníamos apenas 6 meses de nacido. Y nunca me dio el amor de un papá. Yo no sé lo que es el amor de un papá. Y mi mamá, como podía, tampoco sé lo que es el amor de una mamá. Yo no sé lo que es eso. Y yo vivía con rencor con mi papá. Y cuando mi hija mayor me decía, papi, yo quiero conocer a tu abuelo, yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Yo vengo de una familia que la palabra disfuncional se queda cortita. Una familia loca. Yo estoy un poquito más cuerdo. Loca. Disfuncional. Y un día yo decidí visitar a mi papá mientras estaba en Puerto Rico. Mi papá se llama Rigoberto y yo le llamo así porque no me crié con él. Yo no le digo papá, le digo Rigoberto. Y le dije esa mañana, Rigoberto, vengo aquí. Y le conté toda la rabia que tenía con él, de todo lo que hizo. Pero le dije, ¿sabes qué? Vengo aquí porque te perdono de todo corazón. Y una roca que yo tenía ahí salió. Salió. Lloramos juntos. Y hoy yo puedo hablar del perdón porque yo perdoné a mi papá. Y yo me acuerdo de una maestra del Departamento de Educación de Puerto Rico, que ella escuchó este sermón en una iglesia en Puerto Rico. Y cuando yo hice un llamado al final, ella pasó al frente. Y cuando estoy en la puerta saludando a la gente, me dice, doctor, yo necesito ir a coger terapia con usted. Y ella fue a coger terapia conmigo. Me dijo, mi papá fue muy abusador conmigo. Y ahora está postrado en una cama. Y me toca cuidarlo. Y yo no siento el deseo de cuidarlo. Porque cada vez que lo veo me acuerdo de todo lo que hizo. Ayúdeme. Y tuvimos 6 meses en terapia. Hasta que ella perdonó a su papá. Su papá murió. Pero ella lo perdonó. Pero luego de ahí me dijo, pero la historia no termina. Me dijo, ahora es con mi mamá. Yo necesito que usted vaya conmigo a la casa. Y yo dije, ay, pues usted me va a meter en ese problema. No, vaya conmigo. Porque yo no le puedo decir que venga a la oficina. Y yo fui a la casa con mi mamá y con mi hermana. Y yo fui hasta allá. Y yo le dije a ella, hermana, cuando yo llegue a la casa, usted hace la introducción
Y dice la razón porque su mamá y su hermana no me conocen. Y este hombre extraño aquí. Y ella daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y no lo decía. Y en un momento ya yo estaba nervioso porque yo me quería ir. Y entonces yo decía, hermana, bendita, hermana, diga. Ay, ahora, doctor. Si es ahora, es ahora. Y no se atrevía. Y como ella no se atrevía, yo le dije a la mamá y a la hermana, yo vine aquí para decirle que usted, señora, y usted, hermana, han abusado de estas muchachas ya mayores. Y la mamá comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y la hermana, y comenzaron a pedirse perdón, a abrazarse entre lágrimas. Y ahí yo oí, mientras están abrazados, cogí, me fui. Pero el capítulo lo cerraron. Vale la pena perdonar. ¿Habrá alguien aquí que quiere pedirle al Señor? Porque solamente Dios puede hacer la obra. No soy yo soy un ser humano, como tú. ¿Habrá alguien aquí que quiere pedir una oración especial para que Dios le ayude a cerrar ese capítulo? ¿Habrá alguien aquí? Y yo quiero estar aquí. Y usted, si quiere venir hasta aquí, venga hasta aquí. Venga hasta aquí. Venga hasta aquí. Porque Dios te conoce. Sí. O sí, ponlo acá adentro. Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. Conoce tus luchas. No mire hacia el lado o el qué dirán. Responda a la voz del Espíritu y pídele al Señor que el Señor te ayude. Te ayuda a cerrar ese capítulo. Porque esos capítulos es necesario cerrarlos. Es necesario. Necesario. Es triste tener que esperar cerrar el capítulo cuando los seres queridos pasan el descanso. Yo tuve que darle terapia a una señora que sus padres ya habían pasado el descanso. Y ella dice, ¿cómo me va a ayudar? Yo le di terapia. Y ella cerró el capítulo. Hermano, hay que cerrar el capítulo. Hoy día, si esa persona que te hizo daño está vivo o está viva, puede escribirlo. O por esto sencillo, el celular. Nos podemos comunicar, nos podemos conectar. Llama a esa persona. Llámalo. O si necesitas ayuda profesional, búscala. Pero vale la pena perdonar. Ese capítulo hay que cerrarlo. No espere que la persona pase el descanso. Y pues, no digo que no sea imposible, porque para Dios todo es posible. Pero mientras están vivos, hazlo. Recuerda, el pasado no debe definir tu presente. Vivamos vidas felices. El Señor quiere levantarnos. Y así como hubo experiencias en la palabra de hombres y mujeres que fueron perdonados, tú también. Hermanos, la historia nos ha demostrado que hay mucho dolor, hay mucha depresión, porque la gente no ha decidido perdonar. Es necesario perdonar. Vamos a orar. Querido Padre, en esta tarde ya te damos gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Te damos gracias porque el Espíritu de Dios
toca nuestras vidas. Te damos gracias porque todavía el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón. Tú conoces a cada uno de los que ha llegado hasta el frente. Tú los conoces. Conoces su historia, su dolor, su amargura, su coraje, su frustración, su decepción. Tú los conoces. Permite que el Espíritu de Dios les ayude para que puedan cerrar esos capítulos en la vida y que puedan saber y comprender que todavía hay oportunidad para cerrar ese capítulo en sus vidas y que sus vidas sean diferentes. Transforma nuestros corazones, cambia nuestras vidas, ayúdanos a experimentar tu perdón y gracias porque nos hablas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, claro que sí. Claro, claro. Usted no los puede obligar. Ore por ellos. Ore por ellos. Exactamente. Usted no lo puede cambiar. Porque el perdón es una elección. Es una elección. Amén. Claro que sí. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que mientras trabajaba en la universidad, en una ocasión tuve que hablar con un administrador porque su esposa estaba haciendo algunas cosas que estaban incorrectas? Y esta señora se enojó conmigo, pastor. Se enojó y me dijo: ¿sabe qué, pastor? A usted yo no lo perdono nunca. Está bien. Le dije: el perdón es una elección. No lo voy a perdonar. Yo la perdono, hermana. Pues no, a usted yo no lo perdono. Es una elección. Pasaron los días y mientras yo me dirigía hacia un lugar en la misma universidad, me salió al encuentro el niñito de 9 años de ella y me dijo: pastor, ¿cómo está? Yo dije: estoy bien. Mire, pastor, yo lo amo aunque mi mamá no lo quiera. Me alegró el día porque él dijo: yo lo amo. El perdón es una elección. El primer libro que leí en inglés, el perdón es una elección. Usted no puede obligar a las personas. O sea, si usted fue donde una persona y lo perdonó o le pidió perdón, pues deje a la persona. Es una elección de la persona. Pastor pregunta, yo no sé porque mire la hora que ya. Sí. ¿Cuánto estamos agradecidos con el pastor? ¿Verdad? Tremendo tema, pastor, muchas gracias. El pastor vamos a tomar unos 10 o 15 minutos para contestar algunas preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta al pastor? Sí. Ok, levante su mano y yo le llego el micrófono. Sí. Pastor, algunas personas piensan que se tiene que sentir el deseo de perdonar antes de perdonar. ¿Qué usted piensa sobre eso? No necesariamente. Por favor, explique un poquito. Sí, no necesariamente tienen que sentir el deseo, porque si fuera por el deseo no lo haríamos. No, tiene que salir del lóbulo frontal que debo entender que debo hacerlo. No es que tenga el deseo, debo hacerlo aunque no lo quiera, porque es una bendición. Usted siente, por experiencia, cuando yo perdoné a mi papá, yo no quería hacerlo.
pero ello es necesario para mi sanidad emocional. Y lo hice y sentí la diferencia. Claro que sí. ¿Preguntas? ¿Hay una segunda pregunta? Sí. Se está grabando. Yo acabo de pasar enfrente representando a mi hija. ¿Es válido? Porque ella, en su juventud, ella pues por su rebeldía pasó muchos problemas. Ahora ella tiene depresión y a veces alucina y se reprocha y vienen muchos pensamientos a ella. Entonces yo ahorita pasé representando a mi hija porque ella no está aquí. Okay. Y ella está pasando por depresión. Muchas cosas. Y está alucinando también. Sí, está alucinando. ¿Ella está tomando tratamiento? Sí, está tomando tratamiento y tiene un novio que a veces le lleva licor también. Oh, eso es peor. Eso es peor. ¿Ella está recibiendo terapia? A veces ha llegado al hospital y la mandan a terapia, pero ella no va. Eso es lo triste, porque, por ejemplo, yo actualmente trabajo con Advent Health, dándole apoyo emocional y espiritual a los pacientes que visitan los proveedores con Advent Health y los Center Care, Urgent Care de 8 estados de Estados Unidos. Los llamamos a diferentes estados. Y precisamente ayer hablé con una persona hispana, porque hablamos también con americanos. Y la persona está en una depresión, pero no ha reconocido la importancia de buscar terapia. Y yo le motivé y me dijo, lo voy a hacer. Porque buscar ayuda psiquiátrica está bien, pero los psiquiatras, ¿qué te van a decir? Bueno, el efecto del medicamento, si te está ayudando, no te está ayudando, y ya. Una píldora. Un medicamento, ¿verdad? Solamente eso. Pero la terapia es que vas a tener la oportunidad de hablar con un profesional y ese profesional va a desarrollar un plan de acción contigo. ¿Verdad? Y necesita terapia. Y entonces, y además también, cuando tenga la oportunidad, dígale, si vas a tomar, no tomes el medicamento con licor, que eso es una bomba, eso es un daño terrible. Y si está alucinando, eso es peligroso. Yo recuerdo un muchachito de 13 años en Puerto Rico, que a mí me partió el corazón. Ese muchachito de 13 años, su papá se lo habían matado. Y él era todo, para él su papá era todo. Y el niño entró en una depresión increíble. Y yo le dije a la mamá, el niño va a alucinar. Y le va a parecer que él va a escuchar a su papá muerto, que su papá lo va a llamar. Doctor, eso va a suceder. Él va a alucinar. No lo dejes solo. Y yo mandé una prescripción al centro médico de la ciudad diciéndole que ese niño había que hospitalizarlo inmediatamente, porque el niño decía, yo quiero irme con mi papá. Y yo mandé la prescripción. ¿Y sabe qué hizo el centro médico? Le dijo, no, el nene no tiene nada. Y a la semana, la mamá llegó a la casa y encontró al niño de 13 años ahorcado. Las personas que sufren de depresión pueden tener alucinaciones. Y una depresión mayor severa puede llevar al suicidio.
Yo le dije al pastor que en esta semana el hijo de un pastor adventista, esta semana, en Puerto Rico, se privó de la vida. Se privó de la vida. Ese muchacho sufría de depresión. 25 años. Esos padres están devastados. Ya son las 12:52, la 1. Ya el servicio terminó y lo van a cremar. Hijo de un ministro adventista, porque aún dentro de la iglesia hay personas. Si usted sabe de una persona que sufre de depresión y que está tomando medicamentos, que busque ayuda. El buscar ayuda no es pecado. El tomar medicamentos no es pecado. Porque hay quienes, yo he escuchado por ahí, que si usted toma medicamentos, que usted no tiene fe. Usted tiene fe. Porque si usted dice, sufre de alta presión y dice que tiene fe y no se toma el medicamento, se puede morir. Tómeselo. Quizá conteste alguna pregunta. Sí. Sí. Está bien. Está bien. Eso va. No se está acabando. Claro. Muy bien. Amén. 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 Claro.
Claro. La historia de Rosa yo la conozco. Yo sé cuál es. Ya no tienes que hacer nada más. No tienes que hacer nada más. El doctor Mario Pereira, en su libro El poder terapéutico del perdón, dice: perdón no significa olvidar. Tú siempre lo recordarás porque el lóbulo frontal lo registró. Tú nunca lo vas a olvidar lo que te hicieron. Lo único que cuando lo recuerdes ya no te dé rencor, no te produzca dolor, amargura, pero ya perdonaste, ya cerraste el capítulo. Tú allá y yo acá. Ya, no tienen que hacer nada más. Claro que no, claro que no. Yo conozco la historia. Sí. Bueno, esta va a ser la última, porque ya el tiempo se nos acaba. Esa va a ser la última y se acabó. Perdóname. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por explicarnos y aclararnos tantas cosas. Yo, en mi matrimonio anterior, yo padecí de violencia doméstica y él me tuvo encerrada 3 días, me decía que me iba a matar. Yo no sabía que él era esquizofrénico y bueno, era un problema muy grande porque siempre llamábamos a la policía, rompía los carros, hacía muchas cosas. Yo lo perdoné a él, pero para dormir yo tengo que tomar pastillas. Por eso que me pasó ya hace años, porque ahora estoy casada con alguien que es cristiano y es diferente, pero ese pasado mío todavía me atormenta. No sé cómo superar eso y cómo poder dormir bien, porque tengo que estar tomando pastillas y no puedo dormir. Gracias, Dios lo bendiga. Sí. Una pregunta, mi hermana. ¿Usted ha pensado buscar ayuda profesional para eso? Porque, de hecho, uno se pasa leyendo, la vida mía es leer. Y leí un libro de un autor sobre cómo redimir el pasado, cómo coger todas esas memorias y redimirlas completas, cómo sanar esas emociones. Yo le invito a que usted busque ayuda profesional y ahí las diga, las escriba y las procese, porque esas emociones hay que procesarlas. Y su nueva pareja debe conocer esa historia y que debe ser comprensivo, esa pareja, comprensivo, que lo que a usted le ocurrió, ese trauma, todavía está allí. Y que si usted actúa en una forma u otra, con él extraña, pues que él lo sepa, que lo entienda, porque esos traumas están allí todavía y necesita sanarlo. Necesita sanarlo. Y si necesita buscar ayuda profesional, búsquela. No sé si en esta área hay consejeros cristianos, no lo sé. Porque muchas veces yo le digo a los hermanos de iglesia, sería preferible, pero si no se puede, pues no se puede. Pero sería preferible buscar un consejero cristiano que tiene las mismas, por lo menos, posiciones cristianas que nosotros. Pero busque ayuda. No es malo. Y si usted tiene que tomar medicamentos, pues tómelo. Pero eso sí, tome los medicamentos como el doctor se lo prescribe. Sí. Porque yo he visto pacientes que toman un medicamento y como se sienten mal, se lo toman doble. No se lo tomen doble. Tómese la dosis que el doctor le dice. Si usted, el medicamento no le está funcionando bien, ¿quién es la persona que debe saberlo? El médico. Y entonces el médico trabaja con usted quizá otro medicamento. Y hay que tener mucho cuidado. Ustedes, por ejemplo, y eso me enteré yo esta semana me enteré.
Ustedes conocen el medicamento Cymbalta. ¿Sabían ustedes que si hay un medicamento súper dañino es Cymbalta? Para la depresión. Cymbalta. A una paciente que yo atendí por teléfono esta semana, me dijo que la Cymbalta le produjo glaucoma. Y ya eso es irreversible. Y el doctor le dijo, ahora mismo pare con eso. Pare con eso. Yo sé que hay medicamentos que causan adicción. Yo sé. Y sería bueno siempre cambiar, porque causan adicción y después no hacen nada. ¿Me entiendes? Pero Dios puede hacer milagros, ¿sabes? Dios puede hacer milagros. Yo he sabido de pacientes que se restauran y ya no tienen que tomar nada. Dios puede hacer milagros. Sí, Padre, el tiempo corrió. Yo, si ustedes quieren, yo me quedo hasta mañana y me buscan un lugar donde dormir y comer. No, mentira, mentira. Pastor. Mentira. ¿Cómo es? Hermanos, qué bueno que en mi país dicen, no sé si en Puerto Rico, vamos a quedar picados, o sea, con ganas de más. Y esa es la idea. Porque con el doctor, cuando lo contacté, la idea es hacer de esto una serie. Es decir, él ha estado dispuesto. La primera ocasión, la primera fecha se interrumpió por un infortunio que él tuvo a nivel familiar, que lamentamos mucho. Pero bueno, hoy está aquí con nosotros y luego vamos a establecer contacto con él para hacer una segunda ocasión que él venga. ¿Cuántos se han sentido asistidos emocionalmente en este día, hermanos? Ligados con la asistencia espiritual, que no falla. Así que, como lo decía el pastor, el doctor, y como se los he dicho yo en el pasado, somos vasijas, somos envases y la mayoría de nosotros venimos rotos a la iglesia, rotos. El Señor quiere curarnos, el Señor quiere curarnos. Así que el hermano, nuestro anciano, va a cerrar en nombre del Ministerio de Vida Familiar, que está auspiciando esta invitación. Pero de mi parte creo que se ha cumplido el objetivo y esperamos ir a más, que todos nosotros podamos ser mejor alimentados en una segunda ocasión. Tomaremos en cuenta otro tema a sugerencia del doctor que pueda ayudarnos como familia espiritual, como iglesia, como individuos, como familia, porque repito, estamos rotos, pero el Señor quiere agarrar esos pedacitos y pegarnos de nuevo, curarnos. Eso es lo que el Señor quiere. La iglesia no es para caernos a palo, ¿no? Y a veces hay iglesias que son para eso. Viene gente quebrada y aquí les dan palo. No, Señor. Esta iglesia está para sanar a los enfermos espirituales, pero también a los enfermos emocionales y para asistir a los dolientes. Dios me los bendiga. Si me da un momentito. Yo estoy ocupado, pero me gusta servir. Me gusta servir. Anote mi número. Anote mi número. Si usted quiere consultar algo conmigo, identifíquese y dice, yo soy el hermano o la hermana tal de la iglesia de Lakeland. Quiero consultar con usted algo. Y yo, en mi tiempo que yo pueda hablar, estoy ocupado, pero sé que el Señor nos bendice. 321 424 7472. 321 424 7472. Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Yo le dije al pastor que fui con el pastor Reimer Sánchez y hasta el día de hoy siga sirviendo a Reimer, y ahora con Emilio voy a seguir sirviéndole, porque para eso estamos, para servir. Dios nos bendice, ¿verdad? Dios nos bendice. Yo no pude venir el primer sábado porque uno de mis sobrinos, mi hermana gemela, lo encontraron muerto en su apartamento. Fue un momento muy difícil para nosotros.
Mi hermana está pasando por ese momento de pérdida. Difícil, muy duro. Cosas que ocurren en la vida. Pero el Señor me dio la oportunidad de ir allá y darle fortaleza a ella y a los demás sobrinos, a la familia. También me dio oportunidad de predicar en la funeraria. Y el Señor se manifestó con muchas personas allí. Amén, amén. Y Dios nos habló. Amén. Le voy a pedir a Maggie para que ore para cerrar y después yo hago una oración cortita para el almuerzo. Maggie. Amén. Súper agradecidos al doctor. Señor Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú sabías que nosotros necesitábamos esto. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia, tú nos has hablado individualmente y como iglesia. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que en ti hay solución a todos nuestros problemas, solamente tenemos que acudir a ti. Hemos aprendido que el pasado, pasado es. Señor, y en tus manos nos encomendamos, que tú seas el guiador de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por el doctor. Gracias porque él pudo venir hasta acá, darnos esta enseñanza. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica y síguelo bendiciendo a él en su ministerio, a su familia, a su hogar. En el nombre de Jesús, amén. Amén.